Imagina la escena. Una sala de emergencias. El sonido agudo y constante de un monitor. Un equipo moviéndose con una urgencia. Controlada. Cada segundo cuenta. Hoy vamos a hacer justo eso. Un análisis a fondo de esos momentos críticos. Nos vamos a sumergir en el shock, la parada cardíaca y la reanimación cardiopulmonar. La idea es desglosar estos temas que son fundamentales para el ENARM y convertirlos en conocimiento práctico aplicable. Totalmente, porque fíjate, la meta no es solo poder recitar los algoritmos de memoria el día del examen. Es entender la lógica, la fisiopatología que hay detrás de cada paso que das. Comprender por qué un paciente con shock séptico se ve y se siente tan diferente a uno con un infarto. Y cómo esa comprensión profunda es lo que te permite tomar la decisión correcta bajo presión. Se trata de diagnosticar, diferenciar y, pues sobre todo, actuar con seguridad. De acuerdo. Pues vamos a desglosar esto. Empecemos por lo más básico. Una palabra que todos hemos oído, pero que es increíblemente compleja. Shock. La mayoría piensa que es solo tener la presión arterial por los suelos, pero es mucho más que eso, ¿cierto? Absolutamente. Ese es el primer gran concepto a dominar para el ENARM. El shock no es una enfermedad, es un síndrome y se define por una tríada clínica. El primer componente, sí, es la hipotensión arterial, pero, y aquí está el detalle clave. Ajá. El cuerpo es una máquina de compensar. Entonces, al principio, puede que la presión ni siquiera esté tan baja, porque el organismo está luchando por mantenerla. No podemos fiarnos solo de ese número. O sea que un paciente puede estar ya en shock, con los órganos sufriendo, pero el monitor de presión todavía no grita ¿emergencia? ¿Qué más tenemos que buscar entonces? El corazón del problema y el segundo pilar de la tríada, la hipoperfusión tisular. Dicho en español, la sangre no está llegando a los tejidos. Y clínicamente, esto se traduce en signos muy claros que hay que saber buscar. La piel se pone fría, pálida, a veces con un aspecto como de mármol que llamamos livedo reticularis. Claro, el cuerpo está sacrificando la circulación de la piel para mandar la poca sangre que puede a los órganos vitales como el cerebro y el corazón. Justo eso. Otro signo clásico es el llenado capilar lento. Le aprietas la uña al paciente, se pone blanca, y si tarda más de 2 segundos en volver a su color rosado, mala señal. Y a nivel metabólico, las células, al no recibir oxígeno, entran en un metabolismo anaerobio y empiezan a producir ácido láctico. Por eso una acidosis metabólica en una gasometría es un dato de alarma. Y me imagino que esa falta de oxígeno prolongada en los tejidos nos lleva directamente al tercer componente de la triada. Nos lleva a la disfunción orgánica. Los órganos empiezan a claudicar. El cerebro es de los primeros en notarlo, así que el paciente puede estar confundido, somnoliento, hasta en coma. El riñón es sumamente sensible a la falta de flujo, por lo que si deja de producir orina o produce menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, es un signo de fallo renal agudo. Así que ahí la tienes: hipotensión, hipoperfusión y disfunción orgánica. Esa es la definición completa. Para entender cómo se llega a esto, hay una fórmula que parece ser la piedra angular de todo este tema. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencias vasculares periféricas. PA igual a GC por RVP. Parece simple, pero es como la llave maestra para entenderlo todo. Es que lo es. Piensa en esa fórmula como el balance que el cuerpo intenta mantener a toda costa. La presión depende de 2 cosas: cuánta sangre bombea el corazón por minuto, que es el gasto cardíaco, o GC, y qué tan apretadas están las arterias, que son las resistencias vasculares periféricas, las RVP. Si una de estas 2 variables cae, el cuerpo inmediatamente intenta subir la otra para compensar y que la presión no se desplome. Es una lucha constante por mantener el equilibrio. Si el corazón bombea menos, el cuerpo cierra las tuberías para mantener la presión. Exactamente. Y si las tuberías se relajan demasiado, el corazón empieza a latir más rápido y más fuerte para compensar. La clave para clasificar el shock, para ponerle apellido, es identificar cuál de las 2 variables, el GC o las RVP, fue la que falló en primer lugar. Ok, eso es fascinante. Entonces, ese fallo inicial nos da los 3 grandes tipos de shock. Empecemos por el más común, el hipovolémico. En el shock hipovolémico, el problema es muy intuitivo.
falta volumen. El tanque está medio vacío. Puede ser por una hemorragia, una deshidratación brutal o por lo que llamamos un tercer espacio, como en una pancreatitis grave donde el líquido se fuga de los vasos. Al haber menos volumen, el corazón se llena menos, y si se llena menos, pues bombea menos. Cae la precarga y por lo tanto cae el gasto cardíaco. Y siguiendo la lógica de la fórmula, si cae el gasto cardíaco, el cuerpo responde con... Una vasoconstricción periférica masiva. Aumenta las resistencias vasculares al máximo para tratar de mantener la presión. Por eso el paciente hipovolémico tiene la piel fría y pálida. El cuerpo ha cerrado la circulación a la periferia. Bien, ese patrón está claro. Ahora, ¿qué pasa si el tanque está lleno, pero la que falla es la bomba? Ese es el shock cardiogénico. Aquí, el evento inicial es un fallo del corazón como bomba. El gasto cardíaco se desploma. La causa número 1, por mucho, y esto es pregunta de examen, es un infarto agudo de miocardio que destruye una parte del músculo cardíaco. Pero también hay causas obstructivas, algo que físicamente impide que el corazón funcione. Un taponamiento pericárdico, por ejemplo, donde el saco que rodea al corazón se llena de líquido y no lo deja expandirse. O un neumotórax a tensión que colapsa los grandes vasos, o una embolia pulmonar masiva que tapa la salida del ventrículo derecho. Son problemas mecánicos, vaya. Precisamente. En todos esos casos, la bomba falla, cae el gasto cardíaco y de nuevo el cuerpo compensa aumentando las resistencias. Por eso estos pacientes también suelen tener la piel fría. Y nos queda el tercer tipo, que hemodinámicamente es todo lo contrario a los otros dos. El shock. Distributivo. Exacto. El distributivo. Aquí el problema no es ni el volumen ni la bomba, sino las tuberías. Ocurre una vasodilatación masiva y generalizada. Las arterias se relajan tanto que las resistencias vasculares periféricas se desploman. Aunque el corazón esté bombeando con fuerza, es como intentar mantener la presión en una red de mangueras gigantes y flojas. La presión cae en picado. Y el ejemplo clásico de esto es el shock séptico. El más frecuente de este grupo, sí. Es una respuesta inflamatoria descontrolada a una infección. Pero hay otros. El neurogénico, por una lesión en la médula espinal que corta la señal nerviosa que mantiene el tono de los vasos. El anafiláctico, por una reacción alérgica brutal, o incluso por tóxicos o causas endocrinas. En todos, el fallo primario es la caída de las resistencias. Un punto muy práctico que se menciona en el material, y que me parece crucial, es que en el mundo real, los patrones se pueden mezclar. O sea, un paciente con sepsis puede llevar horas sin beber nada y tener también un componente hipovolémico, lo que complica todo el manejo. Y hay un caso muy particular que me llamó la atención, el golpe de calor, donde usar vasoconstrictores para subir la presión puede ser contraproducente. Esa es una perla clínica fundamental. En el golpe de calor, el cuerpo está desesperadamente tratando de perder calor y su principal mecanismo es dilatar los vasos de la piel para irradiarlo. Si nosotros, viendo la presión baja, le damos un fármaco vasoconstrictor, cerramos esa vía de escape y podemos literalmente cocinar al paciente, empeorando la hipertermia, que es la raíz del problema. Es un ejemplo perfecto de que tratar el número sin entender la fisiopatología es peligroso. De acuerdo. Los patrones básicos están claros. Pero me imagino un escenario en terapia intensiva. Un paciente en shock, con múltiples problemas, y el cuadro no es tan de libro. ¿Cómo se puede ver con más claridad qué está pasando hemodinámicamente? Ahí es donde entran herramientas como el catéter de Swan-Ganz, ¿verdad? Fíjate que el Swan-Ganz es una herramienta fascinante porque nos da una ventana directa al interior del corazón y los pulmones. Es un catéter que se introduce por una vena grande, como la yugular, y se avanza cuidadosamente a través de las cavidades derechas del corazón hasta enclavarse en una rama de la arteria pulmonar. Y una vez ahí, ¿qué es lo que nos permite ver? ¿Qué mide exactamente? Mide directamente las presiones en la aurícula y el ventrículo derechos y en la arteria pulmonar. También puede medir el gasto cardíaco con mucha precisión. Pero su medición estrella, la que realmente nos ayuda a diferenciar situaciones complejas, es la presión capilar pulmonar, también llamada presión de enclavamiento. Ok, ¿y qué nos dice ese número? ¿Por qué es tan importante? Al inflar un pequeño balón en la punta del catéter, este ocluye una pequeña arteria pulmonar. La presión que medimos más allá de esa oclusión es un reflejo casi perfecto de la presión que hay en la aurícula izquierda.
Y saber la presión de la aurícula izquierda es saber cómo está funcionando el lado izquierdo del corazón. Una presión capilar pulmonar alta, por encima de 15 milímetros de mercurio, grita insuficiencia cardíaca izquierda. Nos dice que la sangre se está acumulando hacia atrás, congestionando los pulmones. Ah, ya veo. Entonces es la herramienta definitiva para distinguir, por ejemplo, si un paciente con dificultad respiratoria tiene un edema pulmonar por falla del corazón, donde la presión estará alta, o si es un síndrome de distrés respiratorio del adulto, un problema del pulmón en sí, donde la presión estaría normal. Exacto. Es una herramienta para casos seleccionados y complejos, pero nos da una información hemodinámica de altísima calidad para guiar el tratamiento. Demos un paso más hacia la situación más crítica, la parada cardiorrespiratoria. La causa más frecuente por mucho es la cardiopatía isquémica, y el pronóstico, lamentablemente, es muy malo. Quijas graves es menor al 10%. La parada se define como la interrupción brusca, inesperada y, esto es clave, potencialmente reversible de la circulación y la respiración. Como el tiempo es el factor más crítico, todo el enfoque moderno se basa en un concepto: la cadena de la supervivencia. Desglosemos esa cadena, porque cada eslabón es un paso que salva vidas. Son 5 eslabones y la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. El primero, reconocimiento precoz y pedir ayuda. Valorar si la persona está inconsciente y no respira normalmente en menos de 10 segundos y activar el sistema de emergencias. El segundo, RCP precoz. Iniciar compresiones torácicas de inmediato. Y es importante recalcar que estas compresiones no reinician el corazón, ¿verdad? Su función es otra. Exacto. Su función es mantener un flujo sanguíneo mínimo pero vital hacia el cerebro y el propio corazón. Es comprar tiempo. Estás haciendo manualmente el trabajo de la bomba mientras llega la verdadera solución para muchos casos, que es el tercer eslabón, la desfibrilación precoz. El que realmente puede hacer el reset eléctrico del corazón. Correcto. La mayoría de las paradas en adultos son por ritmos eléctricos caóticos, como la fibrilación ventricular. La única cura para eso es una descarga eléctrica. Hay un dato brutal. Por cada minuto de retraso en la desfibrilación, la supervivencia cae entre un 7 y un 10%. Los últimos 2 eslabones ya son el soporte vital avanzado por personal sanitario y los cuidados post-reanimación en el hospital. Perfecto. Metámonos en ese soporte vital avanzado. Llega el equipo, conecta al paciente a un monitor. Ahí el camino se divide en dos, dependiendo de lo que se ve en la pantalla. Así es. El algoritmo se bifurca en ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Los desfibrilables son la fibrilación ventricular, la FV, y la taquicardia ventricular sin pulso, la TVSP. Si ves eso en el monitor, la prioridad absoluta e inmediata es dar una descarga. No hay nada más importante en ese momento. ¿Y si el ritmo es otro? ¿La famosa línea plana o algo parecido? Si el ritmo es no desfibrilable, que son la asistolia, o sea, la línea plana, o la actividad eléctrica sin pulso, la AESP, donde hay un ritmo eléctrico organizado, pero el corazón no se contrae, la descarga no sirve para nada. Ahí, la prioridad es continuar con RCP de alta calidad y administrar fármacos, principalmente adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿Y para los ritmos desfibrilables que no responden a la primera descarga? Hay otros fármacos. ¿Sí? Si una FV o TVSP persiste después de 2 o 3 descargas, se considera refractaria y se puede administrar un antiarrítmico. El de elección es la amiadarona, un bolo de 300 miligramos. Mientras todo esto pasa, el tiempo corre, el paciente no responde. Aquí es donde entra en juego una de las herramientas mentales más útiles en una reanimación: la búsqueda de causas reversibles. Las famosas 4 Hs y 4 Ts. Es la lista de comprobación que todo líder de reanimación debe tener en la cabeza. Te preguntas, ¿por qué no está respondiendo este paciente? ¿Se me está pasando algo tratable? Y repasas la lista. Las 4 Hs: hipoxia, le falta oxígeno; hipovolemia, está sangrando; hipo o hiperpotasemia, un trastorno electrolítico grave; e hipotermia o hipertermia. ¿Y las 4 Ts? Las 4 Ts son taponamiento cardíaco. Se puede hacer una pericardiocentesis, trombosis,
ya sea un infarto masivo o una tromboembolia pulmonar. Neumotórax, atención, necesita una aguja en el pecho ya. Y tóxicos, como una sobredosis. Son 8 causas que, si las identificas y las tratas en medio del caos, pueden sacar al paciente de la parada. Vayamos al escenario optimista. La reanimación funciona, el paciente recupera el pulso. Pero la batalla no ha terminado. Ahora empiezan los cuidados post-parada, que son cruciales para el resultado final, sobre todo para el cerebro. Totalmente. El cerebro ha sufrido una lesión anóxica brutal y ahora sufre otra con la reperfusión. Una de las pocas intervenciones que ha demostrado mejorar el pronóstico neurológico es el manejo controlado de la temperatura. Se busca activamente mantener al paciente entre 32 y 36 grados Celsius durante al menos 24 horas. Es increíble. Después de todo el esfuerzo por revivirlo, el siguiente paso es enfriarlo deliberadamente para proteger su cerebro. Y a propósito del cerebro, ¿cuándo se puede saber cuál será el daño neurológico? Ese es un punto crítico y muy delicado. La evaluación neurológica no debe ser precipitada. Hay que esperar como mínimo 72 horas. Antes de eso, el paciente está bajo los efectos de la sedación, de los relajantes musculares, de la propia hipotermia, todos factores que confunden la exploración y las pruebas. Un pronóstico hecho demasiado pronto puede llevar a conclusiones pesimistas y a decisiones equivocadas sobre limitar el tratamiento. Para ir cerrando, si tuviéramos que destilar todo esto en los mensajes clave para un médico en formación, ¿cuáles serían? Primero, ante un paciente grave, piensa en la tríada del shock: hipotensión, hipoperfusión y disfunción orgánica. Usa la fórmula PA igual a GC por RBP como tu mapa mental para entender qué está fallando. Segundo, en una parada cardíaca, la respuesta es un sistema, no el caos, la cadena de la supervivencia, donde cada segundo y cada eslabón son vitales. Y recordar que los algoritmos y las mnemotecnias como las 4H y 4Ts no son para seguirlos a ciegas. Justo. Son herramientas para estructurar el pensamiento en el momento de mayor estrés, pero es la comprensión de la fisiopatología, del porqué de cada acción, lo que te permite adaptarte cuando el paciente no sigue el guión del libro. Eso es lo que marca la diferencia. Me quedo con una reflexión final. Todo lo que hemos hablado se enfoca lógicamente en la respuesta a la crisis. Pero si la cardiopatía isquémica causa la gran mayoría de las muertes súbitas, esto nos obliga a pensar en que la prevención, el control de la hipertensión, la diabetes, el colesterol, todo lo que se hace en la atención primaria es en realidad el primer y más importante eslabón de la supervivencia, uno que se activa años antes de que suene cualquier alarma de emergencia.